Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Venezuela Late. Un saludo de la A a la Z. ¿Cómo están después de este día, otro fin de semana de ayuno y de oración por Venezuela, de todos los espacios de nuestros compañeros y amigos? Hemos entendido muy bien que esta también es una lucha espiritual. Gracias a todos. Sean bienvenidos a la edición número 20 de Venezuela Late, nuestro space semanal. Así que preparémonos para escuchar una entrevista, y yo diría que con una protagonista importantísima de la liberación y la libertad de Venezuela, Magali Meda. Le doy la palabra a mis co-hosts, Carlota y la desobediente, y a Elizabeth Sánchez Vega. Bienvenida, Magali. Saluda tú, Carlotita, antes de que yo entre. Hola, hola, hola a todos. Bueno, además de la A, la Z y todo este montón de gente maravillosa que está aquí, yo creo que esto es una conversación a los corazones de cada uno. Venimos de unas jornadas extremadamente emocionales, donde estamos todos conectadísimos con el país, con la lucha y además el uno con el otro. Y para nosotros, de verdad que es un honor extraordinario tener a Magali con nosotros hoy, porque además ella es parte de la lucha, es parte de la estrategia, es parte de todo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo ella es parte de la estabilidad, del apoyo y de la sensibilidad de nuestra líder, a quien tanto queremos y respetamos. Entonces ella tiene como esta participación de verdad de doble peso y de doble importancia. Y nosotros nos sentimos honradísimas, felicísimas, emocionadísimas de tenerla, de compartir con ella y compartirla con ustedes y de entender un poco más qué está ocurriendo, qué pasa, cómo se formula el futuro político de Venezuela, y es la persona idónea para este tipo de conversaciones. Y de verdad, honestamente, yo sé que siempre lo digo los domingos, porque sí, para mí es realmente un honor, caramba, la gente que nos da su tiempo, ¿no? Y gente bien, bien valiosa. Pero tener a Magalí, como les digo, entonces, nada, a disfrutar, a entender, a aprender, a escuchar y a compartir nuestras 7 estrellas extraordinarias que nos marcan el corazón a todos. Hola Rafa, ¿cómo estás? Y todos los amigos en YouTube. Es un honor para nosotros estar con ustedes esta noche. Rafa, adelante. Bueno, perfecto. Sí, ya estamos conectados. Gracias por este espacio. Muy emocionado por escucharlas y nada, somos ya 600 personas a esta hora con ustedes para escuchar esta extraordinaria entrevista. No tengo dudas que será maravillosa. Así que les mando un abrazo grande a ustedes también y disfrutemos todo esto porque esto es para disfrutarlo. Bueno, mil gracias, Rafa. Gracias a todos. Buenas noches, queridos amigos de Venezuela Late. Vamos a comenzar con la presentación oficial, formal, como hacemos cada domingo. Tenemos una mujer extraordinaria con nosotros. Magali Meda Padrón es, antes que cualquier cargo, es Caracas. Una mujer hecha en esa ciudad que te obliga a afinar el instinto, a leer a la gente rápido y a entender que la esperanza no se obtiene sola o no se sostiene sola. La esperanza se trabaja. Caracas, donde un día puede empezar con guacamayas cruzando el cielo y unas horas después un apagón te obliga a encender velas. Y aún así, entre sombras y risas bajitas, la gente se las arregla para seguir con la certeza de que esta tierra de gracia volverá a llamarse libertad. Y si queremos presentarla como se merece, humana, inteligente, emotiva, hay un punto de origen que la amarra a un símbolo precioso. Su paso por el Colegio Santiago de León de Caracas, ese nombre que suena a ciudad y a destino. En su propia memoria aparece un punto de partida íntimo, revelador. Cuando yo era pequeña, dice, y se recuerda en su colegio corriendo con otros niños hacia las carteleras para ver las listas, las de las excelencias, las de los logros, las de los equipos, como quien va a comprobar si el esfuerzo existe, si el mérito deja huella. Ese detalle, ese pequeño detallito que parece mínimo, explica mucho. Magalí creció con la idea de que el trabajo se demuestra y que lo ganado se gana de verdad.
Hay otro dato que termina de redondear el retrato, porque a veces un detalle explica una forma de estar en el mundo. Magalí es esposa de un historiador. Eso suele significar una casa donde las conversaciones no se quedan en la superficie, donde los libros no están de adorno, sino se usan, donde pensar no es un lujo, sino una herramienta diaria. Y se nota en cómo ordena las ideas, en cómo mide las palabras, en cómo entiende que una estrategia no se improvisa, se estudia, se afina, se sostiene. En lo profesional, Magalí se ha descrito públicamente como diseñadora, comunicadora visual y directora de arte, y en su propio recorrido habla de una vocación que no se queda en hacer piezas, sino en construir sentido, orden y narrativa, es decir, una mente de dirección creativa aplicada a lo real. Lo que la vuelve imprescindible y lo que explica que hoy la nombremos con respeto y también con una cercanía casi familiar es su papel en el corazón operativo de una gesta que no se entiende sin María Corina Machado. Según la reseña del Nobel Peace Prize Forum, Magalí Meda ha sido Campaign Manager de María Corina desde el 2010, jefa de campaña del Comando con Venezuela para Edmundo González Urrutia y cofundadora de 20 Venezuela, donde además ha sido identificada como gerente de planificación estratégica y directora creativa. Su talento está en hacer que una idea se vuelva realidad, transformar la convicción en organización, la esperanza en un plan de trabajo y una causa en mensajes claros y cercanos que la gente pueda entender, recordar y compartir. Pero lo más revelador no es el organigrama, sino el motivo más íntimo. Magalí recuerda que no tenía interés en esto hasta que se enfrentó con la posibilidad de perder a sus hijos, y ese golpe personal la empujó a preguntarse qué estaba haciendo por su país. Hay biografías que nacen por ambición, la de ella, al menos en su propio relato, nace más por un instinto de madre y por una comprensión súbita de lo irreversible. Entonces llega el capítulo que el mundo vio, el asilo de la Embajada de Argentina en Caracas. Después de ese episodio, que todos conocemos a medias y en el que no vamos a entrar, viene su salida del país y el momento actual, la libertad. Señores, para Venezuela Late, Magalí Meda es una caraqueña que convirtió el ojo creativo en brújula política, una diseñadora de formación y de temperamento, que aprendió a crear campañas, pero también a resistir asedios. La mano derecha, que no vive del protagonismo, sino de terminar el proyecto, aunque el proyecto sea en el fondo lo más difícil, devolverle a Venezuela el derecho a respirar. Bienvenida, Magali, me emociono. Bienvenida, Magali. El micrófono es tuyo. Oye, qué bonita presentación. No sabes lo que le agradezco porque yo la quiero. Se la quiero mostrar a mi familia. De verdad, lo agradezco enormemente y me encanta estar con ustedes. Era un espacio que se los debía, mis amigas queridas y mis amigos, pero lamentablemente el tiempo y la distancia y los viajes no me había permitido estar aquí y bueno, hoy es por algo es el 20, el episodio 20. Llegué después de 20 maravillosas experiencias, supongo, con invitados y bueno, yo soy una más del equipo. Yo no soy sino una venezolana que, como lo narrabas un poquito, un pedacito de mí, entendió que literalmente si uno no se involucra en la política puede acabar con tu vida. Y sobre todo en países latinoamericanos donde la estabilidad termina estando en manos de hombres y mujeres que quizás ni siquiera tienen la preparación y les entregamos el poder y si las instituciones no son sólidas como nos pasó a los venezolanos, lo podemos perder todo. Eso fue lo que me empujó por una experiencia personal y bueno, nada, más bien hagamos esto un intercambio abierto, honesto, porque ya esto ni siquiera es político. Estamos viviendo estamos en un transitar de un episodio que quizás estamos tan metidos adentro todos los venezolanos que no nos estamos dando cuenta. Ah, Maga, te perdimos. No sé si se te cayó la internet o vamos a ver. Ahora sí. Oh, aquí ¿Me está. oigo? Listo. Ok. Ok. Oye, Gonzalo, lo lamento. Es que estoy Sí, en una zona un poco inestable, pero intentemos de sí, nuevo y si no, volvemos a intentar, no hay problema. sí, quedaste, Este, estamos viviendo en la magnitud, ¿no? De las cosas que están claro, pasando. totalmente. Estamos viviendo un momento que quizás los venezolanos y en particular todos los que nos interesa tanto la política y estamos tan comprometidos con esto que no nos damos cuenta del impacto que todo lo que está pasando en nuestras vidas en función del dolor, de la persecución, de la humillación,
de estar desprovistos de profundamente de nada que nos estabilice por ninguna vía, pero por otro lado con una grandeza y una dignidad y una reconstrucción desde la verdad. Antes de esta llamada estaba hablando con un político americano, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ustedes son extraordinarios. Lo que están haciendo los venezolanos es extraordinario y difícilmente se encuentran en momentos en la vida, las oportunidades de conocer gente que esté trabajando por las razones correctas, con los valores correctos, con los principios y que no sean aplastados por el oportunismo, por simplemente las agendas personales de la vida política del ciudadano, pues que al final las ambiciones son las que terminan bueno, entregando, acabando con amistades porque no hay palabra, porque no hay convicción, porque no hay demostraciones reales, ¿no? Entonces yo creo que eso decía, ¿no? Que estamos tan metidos en esto, tan adentro, tan profundo, con tanta angustia y tanto dolor en todo el proceso y tanta esperanza a la vez que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo desde la perspectiva histórica, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad muy hermosa para reflexionar sobre esto, para entender que lo que ha pasado en las últimas horas es una inmensa oportunidad, más allá de para los venezolanos, por supuesto, reencontrarnos en algo demasiado bello. Más allá de eso, es una oportunidad inmensa también para construir la fuerza de lo que nos viene a los venezolanos hacia adelante y podemos hablar ahora desde qué ángulo lo digo, porque creo que es importante. Gracias, Magali. Y por la estructura del programa y después de la semblanza que hace Elizabeth de nuestros invitados, siempre hay una pregunta soft. Te iba a preguntar, suave, ¿no? Te iba a preguntar qué representa para ti Caracas y cómo viviste esa ciudad que nos obliga a improvisar, a pensar, a inventarnos y a reinventarnos continuamente, ¿no? Pero debido a la relevancia de lo que está sucediendo en el momento, te quiero preguntar, ¿qué significa para nuestra causa la victoria en estos momentos del señor José Antonio Katz en Chile? Bueno, mira, primero Caracas es hogar, Caracas es la ciudad motor digamos, del poder, es la ciudad que vimos ser nuestro hogar y ser destruida también. Desde ahí está la amenaza real contra todo un país, y ese es el epicentro donde tiene que ser restaurada la democracia y, por supuesto, expandida a todo el país. La victoria, obviamente, que acabamos de ver le suma a la magnitud de la reconstrucción de todo lo que es América. La verdad, estamos viviendo un momento extraordinario para poner orden en todos estos procesos. Lo hablaba con un carnicero que me decía esta mañana, precisamente me decía, wow, qué difícil lo que está pasando, o sea, cómo es posible que teniendo a Colombia tan cerca, se multiplique ese proceso igual que en Venezuela, cómo es posible que España, cómo es posible que esto, que lo otro. Le digo, bueno, precisamente eso es parte de lo que estamos nosotros cambiando, porque es una política con el ejemplo, es una política con la verdad, no hay populismo de por medio, hay dignidad, hay valores. Entonces creo que para incluso para los aliados de Latinoamérica y del mundo, están viendo en María Corina un referente de construir y por supuesto no solamente ella, porque ella es, digamos, la figura quizás de más alta referencia, pero hay un movimiento brutal y cada una de estas personas que son parte de este movimiento son el ejemplo de eso mismo, de que desde un ángulo de trabajo con dignidad, valores, valentía y sobre todo resiliencia y mantener la palabra si te cueste la vida, se puede llegar muy lejos. Creo que el premio Nobel es una demostración de eso para cambiar el paradigma de lo que significa la política desde otra perspectiva. María Corina en este momento está saliendo de un túnel muy largo, muy oscuro, de muchos, muchos meses, silenciada, en donde no paró de trabajar. Ahora imaginémonos lo que es María Corina, digamos, abriendo la luz y contando desde su experiencia personal, y con la energía que la caracteriza y con la visión estratégica que tiene, que obviamente es un trabajo en equipo con mucha gente, abriendo puertas y avanzando en la ruta de la libertad para Venezuela, por Venezuela y para además llevarla y expandir a otros países que están tan necesitados de la ayuda como pueden ser Cuba, Nicaragua, etcétera.
Hola Magalí, soy Carlota. Hola, Carlota. Bienvenida, Un bienvenida. Feliz, abrazo. feliz de tenerte aquí. ¡Qué belleza! Qué bella tú Mira, mi niña, también. tú sabes que tú y yo somos colegas. Sí, ¿y tú? Em, y por tanto, nosotros entendemos y manejamos perfectamente el poder del lenguaje la penetración que tiene un símbolo, ¿verdad? Sí. Entonces, en relación a eso, yo quiero saber tu interpretación de una idea que recientemente le escuché a Antonio de la Cruz Ujú. y a mí eso me resonó muchísimo, ¿no? Y fíjate lo que él dice. Él dice, el Nobel no es un homenaje a una persona, es un cambio de narrativa global. Cuando cambia el relato, cambia el poder. ¿Cómo tú sientes eso? ¿Cómo tú interpretas eso? Bueno, fíjate, qué chévere que me lo preguntas, porque me encantaría contarles un poco lo que yo viví estos días en este proceso, ¿no? Fue muy impactante toda la incertidumbre desde el momento en que llegó la noticia del Nobel. La verdad es que nos agarró fuera de base porque era algo que ni siquiera se esperaba María Corina y no lo esperábamos como equipo tampoco. Ni siquiera nos acordábamos que había estado nominada. Imagínense ustedes, no nos acordábamos de eso. En la noche anterior, cuando sale Polymarket a decir que tenía altísimas probabilidades de ganar, lo que hicimos fue reírnos. Realmente, o sea, esa llamada fue súper sorpresiva para ella. Y por supuesto nos puso a correr. Eso pasó ese día y ahora voy a contar algo que pasó anoche, cuando yo, conversando con, obviamente, los directores del Nobel, me decían, bueno, Magali, yo quiero que tú sepas que ahora María Corina es la imagen del Nobel, es la fuerza del Nobel, y Wow. claro, y yo no había como racionalizado eso, desde la perspectiva de que significa para el Nobel, todas las decisiones, la fuerza, la energía de la lucha de un país, eso también va hacia allá. Inmediatamente pasó, obviamente, lo que pasó, que se llevan preso a otra ganadora del Nobel y ella tiene, o sea, obviamente la comunicación inmediata, pero además liberan a otro. Entonces, claro, es toda una nueva fase que entra, además de lo que ya tenemos, digamos, en trabajo, en responsabilidad. Ahora el Nobel es un elemento muy poderoso y por eso entro con esto, este cuento como lo dice Antonio en su artículo, es muy poderoso porque es desde un ángulo que además llegó para cambiar la trayectoria que traía el Nobel desde hace muchos años. Los venezolanos llegamos a Oslo y al Nobel en una secuencia de hechos que se vivió como una película en tiempo real. Eh, yo no sé si ustedes lo saben, pero la organización del Nobel es quizás una de las cosas que para mí ha sido más estricta, organizada, estructurada en la que yo he participado en mi vida. O sea, ellos en su proceso de creación de todo este nombramiento, una vez que obviamente hacen público el ganador del Nobel, el Premio Nobel de la Paz, empieza un trabajo de articulación en equipos en donde debemos entregar material, dar información, pasar discursos, tomar decisiones, qué va a decir, dónde lo va a decir, cómo se va a vestir, dónde entra, cómo se sienta, qué come, o quiénes entran. O sea, es una cosa muy compleja con muchísimas restricciones, pero muchísimas restricciones. Entonces, así fuimos avanzando en la mitad de un proceso, como todos conocemos, con la situación muy compleja de represión en Venezuela, persecución, la situación de la clandestinidad de María Corina, que per se es muy compleja, muy compleja. Entonces, bueno, el trabajo político, las reuniones a través de Zoom, los equipos, etcétera. Entonces, todo esto va avanzando y llegamos con para nadie es un secreto y si alguien lo puede decir, digamos, con una gran experiencia personal, soy yo desde la perspectiva de lo que significa escaparse de un régimen criminal, ¿no? Y nosotros como asilados en la Embajada Argentina, todo el equipo. Entonces, es muy, muy complejo. Es un país militarizado o digamos que ni siquiera son militares, es un país que está totalmente tomado. A veces nosotros cuando salíamos a recorrer los estados pasábamos 17 y 20 alcabalas para llegar al estado Zulia. Y digamos, inclusive alcabalas donde hay mucho miedo. Son personas que están, venezolanos que están profundamente amenazados. Entonces, todo ese episodio que se estaba construyendo para que María Corina cumpliera con lo que había ofrecido, que era que iba a recibir ese Nobel, y de nuevo, no por ella, porque es un reconocimiento a una lucha de todo un país. Es el restart de una Venezuela que está iniciándose otra vez con una oportunidad de una cohesión nacional en función de una soberanía,
legítima, reconocida, porque además a María Corina la elige el 92% de los venezolanos en unas primarias en donde se acabaron las papeletas, que no se nos olvide eso. A María Corina, cuando la bloquean, obviamente se niega a construir una candidatura que fuese una candidatura que le entregara el triunfo simplemente no legítimo a Nicolás Maduro. Y ahí puso una pared frontal contra todos los que pretendían que eso se hiciera así. Y se logró construir en Unidad Nacional una candidatura para apoyar a Edmundo González Urrutia, que el régimen siempre pensó que lo iba a crear, lo iba a quebrar en el último minuto. Y si no lo pensó el régimen, lo pensaban los opositores que querían manipular ese momento. Y sin embargo, Edmundo guapió y aguantó hasta el final su candidatura. Y ahí, bueno, María Corina, como una guerrera, recorrió el país y se sumaron todos los partidos de la unidad que estaban alineados con esta estrategia a construir el voto por Edmundo. Y ese día se legitimó la lucha el 28 de julio. Entonces, esa fuerza, esa energía que se produjo el 28, que se logró demostrar con el trabajo de más de 600.000 personas alrededor de todo el territorio, con muchísima ayuda de venezolanos que escondieron, que llevaron, que montaron antenas, que escanearon, que trasladaron, que pusieron los recursos para poder llevar el software arriba y que esa página en 24 horas tuviese los resultados. Eso es el Nobel. El Nobel está premiando una trayectoria de una María Corina que se obsesionó con el voto desde Súmate, que se obsesionó con que el derecho soberano a elegir, a la alternabilidad. El Nobel está premiando una consistencia en un discurso de cómo enfrentar un régimen criminal. El Nobel está premiando una consistencia de enfrentar a todos aquellos que una y otra vez vendieron la lucha de los venezolanos. El Nobel está premiando su capacidad de articular con otros partidos políticos, con las fuerzas democráticas, con líderes, tienen el valor de haber sido parte de ese proyecto, esa fuerza de aglutinar. El Nobel está premiando esa valentía de resistir. El Nobel está premiando todo lo que significa que tanta gente estaba en riesgo, sin embargo, por acompañarla decidió trabajar a pesar de que estaba en riesgo su vida. Y hoy tenemos a casi 900 presos políticos todavía bajo el secuestro de un régimen criminal. O sea, el Nobel está premiando una trayectoria de un país que tenía muy claro a quién estaba siguiendo y por qué lo estaba siguiendo. ¿Cómo no nos vamos a sentir todos los venezolanos premiados con esto? ¿Cómo no nos vamos a sentir dueños de este proceso? Entonces, esto que se ha logrado es el comienzo de una energía muy poderosa en función de lo que significa el Nobel en la narrativa de la libertad de Venezuela. El Nobel es simplemente, y además con la maravilla de lo que vivimos en función de, miren, lo que hubo que hacer a nivel de toma de decisiones, de sala situacional para evaluar todo lo que estaba pasando con María Corina, pero a la vez evaluar todas las decisiones que estaban tomando el Nobel como organización. Por eso el Nobel nos da un plazo máximo a las 6 de la mañana y anuncia que ella no va, porque en este proceso todo se enredó muchísimo, entonces ellos tenían que cumplir. O sea, ya hay reyes de por medio, hay invitados, están todos los organismos, o sea, eso es un país con instituciones. Y este es, el Nobel es, para los noruegos, es su marca país. Y a mí me pareció bellísimo vivir esa experiencia. Y sé que me vas a entender perfectamente, Carlota. Su marca país es el Nobel. Entonces nosotros fuimos a entrar en su marca país y a transformar esa marca país en una maraca. O sea, movimos ese Nobel con una maraca durísima, con ritmo y sazón. Llegamos a esa ciudad y le metimos aquel valor de lo que significa la valentía, la dignidad de arriesgarlo todo, incluso su vida para llegar. Pero mientras tanto, ese Nobel pudo seguir adelante sin María Corina, con un equipo trabajando maravilloso, equipos de prensa, pero con su familia además con un nivel de dignidad, de calidad. O sea, María Corina estuvo presente y no estuvo presente en su discurso, pero su hija habló y ella estuvo ahí. Entonces, todo eso lo vieron ellos. Ellos vieron la angustia, el dolor, o sea, de ver a sus hijos que tenían 2 años, 3 años sin poder abrazar a su mamá y saber que no iba a llegar. O sea, era mucho más que una institución simplemente avisando que alguien no llegaba. Era algo humano, de mucha angustia si su mamá iba a salir viva o no de un proceso así. Esto fue vivir literalmente
una película en tiempo real. Y cuando Y además se vivió, perdón, Magalí, Dale, y dale. se vivió 2 veces. No, esto fue un O sea, Nobel sin María Corina y con María impresionante. Corina. Exactamente. Hubo un Nobel primero, todo Sí, simbólico y todo bello, y además el descubrimiento de sí, Ana Corina, que brutal, tiene peso propio y que es una venezolana preciosa, educada, bella, que nos representa también, ¿verdad? totalmente. Y luego llega ella y arranca la película, parte 2. Totalmente, yo me recuerdo que era de madrugada, eran como la 1 de la mañana y bueno, calmando un poco porque aquel hotel estaba abarrotado de periodistas de punta a punta, no cabía un alma, los noruegos sacando la gente, se molestaron, sacaron hasta los huéspedes del hotel, aquello fue una cosa increíble, calmando, le dije, prepárense para una noche larga porque esto va a pasar. Esto va a pasar, no en los tiempos que queríamos, no como nos los imaginábamos, pero va a pasar. Por eso digo, el Nobel se movió, se adaptó y al final terminó sonando como dos maracas. Venezuela y Noruega sonaron al ritmo más hermoso de dos maracas meneándose en emociones, en, en, literalmente en un aprendizaje conjunto que es muy poderoso. Y hoy en día, después de 2 días de todo este proceso de opinión que se había generado con que iban a haber protestas, que habían suspendido la marcha de las antorchas, que había un grupo de partidos que no estaba de acuerdo, porque el Nobel, porque ella apoyaba, que si los barcos. Miren, ustedes no saben lo que fue la sesión de María Corina en el Parlamento. Todos los partidos políticos ahí presentes le pudieron hacer preguntas incómodas y María Corina con sus manos todavía casi sucias, temblorosas, vestida impecable, se los respondió de manera impecable al Parlamento, y quedaron fascinados en escucharla. Y después, por supuesto, con el primer ministro lo mismo, fascinado, alucinado de ver a los hijos de María Corina, de ver a la familia, de ver la organización, de ver el trabajo de tantos años. Qué emoción escuchar esa narración, Cónchale, chica, qué Totalmente. maravilla, ¿vale? De verdad que Noruega y totalmente. Venezuela se conocieron de verdad en Oslo. ¿Ah? Sí, no, y los venezolanos todos los que estaban allá, bueno, aquí tenemos a Ania y todo esto, Andrés Villavicencio aquí, a Sari Levi, un saludo para ustedes. O se My va a Blue tener también está aquí, que estaba en My Oslo Blue, ay, también. My Blue Ujú. está ahí abajo, Aquí estaba la en veo. Oslo. Todo eso lo vivimos, pero narrado por Maga nos hace estremecer de nuevo. Y Aquí ya. Ok. estoy, aquí estoy. Aquí está. Welcome back. Thank Fíjate, you. Maga, déjame entonces aprovechar el break, Dale, dale. fíjate. Tú misma has dicho desde Oslo que esto marcó un punto de quiebre, ¿no? Y eso se entiende perfectamente. O sea, el Nobel reordenó el foco del mundo, pero ahora toca convertir, a ver, lo simbólico en hechos. O sea, si Oslo fue Sí. un quiebre simbólico, ¿cuál debería ser el próximo quiebre real y en qué terreno? O sea, en el terreno institucional, social, económico, militar. Sí, bueno, mira, yo creo que primero procesar un poco, sobre todo los venezolanos, ¿no? Todo esto que ha pasado, además ese tiempo que toma que las cosas sucedan, ¿no? Yo creo que organizarnos, o sea, todo esto está en pleno desarrollo, parte de la operación que se está haciendo de inmensa presión sobre el país, recae con que lo que es en la medida que se pueda hacer una transición, obviamente lo más pacífica posible dentro de lo que se pueda. Ahora bien, inmediatamente nosotros, bajo la presión de un sistema muy fuerte que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos junto a otros aliados, nosotros tenemos que estar listos como sociedad para estabilizarlo. Yo estabilizar Venezuela. Nosotros hemos hablado de eso muchísimas veces, muchísimas veces. O sea, el proceso de estabilización pasa por, obviamente, celebrar la victoria de la verdad, de la democracia, pero hay que comenzar inmediatamente a nivelar y restablecer institucionalmente el país. Nosotros tenemos que garantizar que haya institucionalidad de manera de que no solamente los venezolanos y los ciudadanos, sino sus instituciones, sus policías, su sistema judicial y sobre todo inicialmente el sistema de justicia que está vinculado a la libertad de los presos políticos se dé con una eficacia y una seguridad resguardando y trasladando obviamente a todas nuestras personas secuestradas. Si yo te tengo que decir que viene ahora es nosotros prepararnos para eso, prepararnos para un proceso de reencuentro
de libertad y de reencuentro y de solución inmediata para cada uno de los elementos más críticos que tiene el país. ¿Cuáles son esos elementos más críticos que el país? Repito, para mí, para Magalí, estoy hablando desde mi perspectiva muy personal, es la garantía de la inmediata e impecabilidad de la libertad de los secuestrados y presos políticos del país. Posterior a eso, obviamente, va a comenzar un proceso de reencuentro de los venezolanos, ¿no? Inmediatamente, porque así como cuando se revienta un dique, esa agua viene a toda velocidad, comienza a sacar su cauce, así va a pasar con los venezolanos y su retorno al territorio, ¿no? Entonces eso hay que ordenarlo, hay que estimularlo, pero de manera ordenada. De nuevo, otra cosa que tenemos que hacer con inmediatez, y para eso ustedes son maravillosos, es la apertura inmediata de los medios de comunicación y libertad de expresión para poder comunicar al país lo que está pasando. Nosotros necesitamos tener comunicación abierta con todos los venezolanos y con el mundo. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, Sí, perfectamente, Ay, perfectamente, bueno, Magali. no puedo hacer mucho más, discúlpenme todos, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay, sí, Mira, no nosotros importa. estamos acostumbrados a Ah, helicópteros, bueno. botes, o sea, balcones. No, vale, no, yo creo que eso que decía, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de hacer una muy rápida apertura de comunicaciones de manera de que la gente pueda tener información en tiempo real, transversal a nivel nacional, ¿no? Por otro lado, una comunicación muy honesta con el país de lo que vamos encontrando, ¿no? Porque vamos a estar claros, probablemente se produzcan focos en un lado y en otro que habrá que estabilizar y la gente tiene que estar clara de la situación, ¿no? Aquí estamos hablando de una estabilización responsable, ¿no? Y de inmediato atender la coyuntura que tiene que ver con la crisis profunda humanitaria que tenemos, brutal. Entonces, bueno, eso es como en líneas generales lo que nosotros tenemos que trabajar incansablemente. Hay muchísima gente trabajando en los distintos equipos, preparándose, hablando a los más altos niveles para tener lista, obviamente, el proceso de estabilización del país. Eso parte por los recursos y la negociación con el fondo, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, y ustedes lo saben, María Corina tiene mucho tiempo montando equipos de su absoluta confianza, gente que ha tenido mucho tiempo discusiones sobre qué es lo que le conviene al país para su proceso de por lo menos los primeros 100 días, las 100 horas, 100 días, y yo creo que en unos 6 8 10 meses máximo podemos estar hablando de un país relativamente estable para proceder a avanzar en una apertura y una inmediata, bueno, restitución de todos los poderes, etcétera. Ya veremos cómo es eso. Lo primero es lograr la libertad, y para lograr la libertad necesitamos concretar, digamos, los avances de los aliados, no solamente Estados Unidos, sino Latinoamérica, y para eso es tan importante lo que está pasando con la región y además también, obviamente, Europa y el mundo. perfecto. Fíjate, Maga, en estos espacios hay una constante. Yo quiero aprovechar de hacerte una pregunta. Además, creo que tú has hablado de esto en otras oportunidades, ¿no? Y es el tema de los partidos políticos, ¿no? Como los conocimos, que si bien sirvieron en otra época, ¿no? Pero hoy definitivamente las cosas han cambiado. Háblame un poco de ese tema de los partidos políticos. ¿Cómo imaginas tú la política que viene? O sea, ¿qué valdría la pena de los partidos políticos conservar o qué habría que soltar sin nostalgia, ¿no? Y quizás cuáles serían esas reglas nuevas, o sea, obligatorias, Sí. para que esto no vuelva a ser lo mismo de siempre. Sí, me encanta esa pregunta porque, bueno, voy a ser muy honesta con mi respuesta porque, bueno, he tenido la oportunidad de tener ya varios años trabajando con el liderazgo político de los partidos venezolanos, ¿no? Los que conocemos como lo que llamamos mal llamados opositores, porque ya no solo somos opositores, somos gobierno, que aún no ha podido tomar el poder, pero somos gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que yo, por ejemplo, en mi perspectiva, el concepto de cuotas es una cosa que le ha hecho muchísimo daño al país, muchísimo daño al país. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de hacer precisamente esa fuerza de vamos a repartirnos esto para entonces estar contento y le corresponde a uno y le corresponde al otro. Yo creo profundamente en la alternabilidad, en la elegibilidad. Entonces, una vez que tú eliges, o sea, aquí se va a mandar. Aquí viene una política en donde Edmundo González Urrutia, siendo presidente, y María Corina vicepresidente, va a ejercer el poder, y ese poder viene a traer, obviamente, una política, y en esa política se puede articular con absolutamente
una ruta nítida y clara que esté alineada con todo el liderazgo que quiera participar. Ahora bien, esto no es un tema de cuotas y creo que eso tiene que estar claro y ojalá muy temprano podamos hacer elecciones a nivel nacional en todos los sentidos, o sea, en todas las, el gobernador, todo lo que está vencido en el país, que es muchísimo. Son muchísimos, son miles de cargos que están vencidos y aquí no hay levántame la mano o aquí no hay, esa es mi perspectiva, aquí no hay, este cargo es mío porque me corresponde la cuota, aquí lo que tiene que venir es un proceso de conciencia ciudadana de que se elija a la persona que realmente represente lo que tú como ciudadano crees que necesitas, porque si nosotros volvemos a recaer en que le entregamos ese poder a que otros elijan, bueno, entonces imagínate, no hemos aprendido nada como sociedad. Entonces, para mí eso es, o sea, es quizás la columna vertebral de la Venezuela que estamos transformando completamente y que además para la cual hay que prepararse, hay que formar a los jóvenes dentro del marco de la política, hacer academia dentro de lo que significa la polis. ¿Para qué? O sea, como fíjense, yo casi que lo pondría desde el tema académico, la política dentro de la estructura académica de colegios desde muy pequeños, porque te enseñan tantas cosas, pero a la vez, o sea, la responsabilidad de esa cotidianidad comunitaria de qué hace quién y para qué y a quién le tiene que rendir cuentas no existe. La mayoría de los jóvenes en la universidad no tienen la menor idea y tienen las primeras experiencias cuando tienen inquietudes políticas, entonces se meten en elecciones internas de la universidad, pero es que eso no debería ser así. Entonces, eso llevándolo a la parte vida, ¿no? A la parte de preparar a un país para lo que le viene, para ser extraordinario. Entonces yo creo que esa es la meta, que la política también sea extraordinaria y esto no es un sueño, a mí no me van a decir que es imposible, míranos aquí. Mira, yo decía, bueno, toda la vida nos han dicho, no, eso es imposible, y yo me veía dando un foro en Oslo, en el Nobel, y yo decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí? Pero fíjense, lo que hacemos ahí es simplemente hablar con la verdad y demostrar que somos capaces de arriesgarnos hasta que la verdad sea escuchada donde tiene que ser escuchada. Entonces, eso es básicamente lo que yo veo para los partidos políticos. Esto es una cosa que va a ser un debate difícil porque, bueno, porque cuando tú estás acostumbrado a que las cosas se hacen de otra manera, tú vas a seguir ignorando los procesos naturales. A María Corina la tuvieron, por no decir negriada, vetada de la política venezolana, por machista además, por profundamente, digamos, por ponerle una palabra, era como que eso no cala, o sea, el bendito 1%, eso no sube cerro, eso, o sea, es meter todo dentro de clichés que están absolutamente vencidos, que no representan el sentir de un individuo que esté interconectado con el mundo a través de las redes, porque para donde tú vayas, no importa que sea una comunidad muy, muy, muy recóndita, sin casi comunicación, hasta una ciudad en donde tiene plena comunicación o bastante comunicación, la gente se enteraba de lo que María Corina estaba diciendo. Si para algo le sirvió y nos sirvió la campaña, es para que cuando uno pasaba por las vías más lejanas del país, tú decías, pero ¿cómo te enteraste? Bueno, nos enteramos porque hay uno que tiene un teléfono que le comenta y el boca a boca, etcétera. Entonces, lo mismo tenemos que, esto que se ha construido en torno a la confianza para liberar a Venezuela, tenemos que hacerlo parte de la vida de la política del ciudadano. Entonces, Magalí, cada y quien. perdón, Ujú. tú, No, no, dale. con respecto a eso, porque fíjate, estamos hablando de los partidos políticos, entonces estamos hablando de las instituciones vencidas, que no aplican, etcétera, y creo que ha quedado muy claro, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica, pero de alguna forma en la conciencia venezolana eso ya está asimilado. Pero fíjate, ¿tú crees que se puede enseñar a un país a pensar en política de otra forma? O sea, podemos como venezolanos trascender los conceptos, no solamente de los partidos, sino del populismo, del facilismo, de la idea de que nos tienen que dar absolutamente todo sin ninguna responsabilidad personal. Porque fíjate que yo digo, personalmente yo digo, que Venezuela, tierra de gracia, es un estado de conciencia. Ujú. ¿Cómo vemos esto en la gente? Pues en nosotros, los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ya pasó, ¿sabes? Ok, Yo creo que ya pasó. Yo creo que esa brecha ya la pasamos y eso es lo que ha mantenido un país en un nivel
obviamente desesperación y de angustia, pero con tanta esperanza en el cambio que se está dando y la transformación de fondo. Yo creo que yo quiero invitarlos a que ustedes, o sea, por favor, imagínenselo lo que viene en un país con gente honesta, con gente trabajadora, con gente que va a cuidar y va a preservar la democracia, va a hacer un esfuerzo para que sus hijos, o sea, entiendan que cuando hacen las cosas mal, tienen que asumir las consecuencias de eso. Entonces nosotros, imaginémonos que esto no hubiese pasado y no estaría pasando. O sea, imaginémonos que nosotros, es más, imaginémonos que la libertad no llegara. Todo estaría mal porque le estamos dejando a nuestros jóvenes una referencia brutalmente mala de que no importa el sacrificio, ganan los corruptos, ganan los ladrones, ganan los narcos. Entonces, eso no es posible. Y eso lo tiene claro el país. Y por eso le ha puesto el corazón a confiar en lo que significa María Corina, porque no es tanto María Corina, es lo que significa María Corina. Es lo que significa María Corina, que es lo que nosotros, que significan ustedes que están aquí conectados hoy domingo. O sea, ese amor por el país que tenemos que asumir el control nosotros desde nuestros espacios, desde cada uno de los nichos en donde estamos. Entonces, eso es lo que tenemos que preservar. Entonces ya pasó, ya eso pasó. Y lo que hay es que conducirlo. Eso sí, no lo deja suelto, porque si lo deja suelto, eso es como sea, la sopa se agua, ¿no? Hay que estarle todo el tiempo metiendo los elementos, la sazón, la energía, el poder y empezar a demostrar. Porque cómo van a cambiar las cosas, y esto en el sentido de la política es bellísimo. Cuando empieza a desarrollar Venezuela Tierra de Gracia en cada rincón de cada municipio, en cada parroquia, en cada gobernación, va a empezar la competencia, pero la competencia sana, la competencia yo interactúo y me voy y hago un enlace. O sea, nosotros estábamos en Oslo, yo decía, bueno, es que ya tenemos que comenzar a abrir el puente de relaciones para institucionales, por ejemplo. O sea, eso es una ciudad organizadísima, es una ciudad impecable, es una ciudad. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué nosotros no podemos proyectar que van a ser unos aliados estratégicos para que la ciudad de Valencia esté interconectada con la ciudad de Oslo y hayan planes de intercambio? Y eso es lo que vamos a ver a nivel nacional. Por eso es que tenemos que escoger a los mejores. Por eso es que tenemos que escoger, porque tenemos enfrente un mundo entero que está abierto para construir oportunidades conjuntas. Y esto no es retórica. Esto no es retórica. Miren, yo les voy a confesar lo que yo quiero hacer y lo que voy a hacer, porque además ya lo veo. Yo voy a montar una oficina, o sea, yo voy a montar la oficina Marca País y yo voy a estar pendiente de que cada uno de los espacios que brillen en el país, que construyan, que hagan, que desarrollen, se vea, se proyecte, sea parte de una visual de una Venezuela que está renaciendo de sus cenizas. Todo el mundo, miren lo que está pasando ahorita, de la cantidad de empresas transnacionales que se están acercando, que están viendo lo que está pasando en Venezuela y quieren ser parte de esa reconstrucción. María Corina no se da abasto de las reuniones y reuniones y el mundo igual, de propuestas, pero cuando les digo en todo el espectro, energía, comunicaciones, transporte, puertos, o sea, todo ahí. Eso sí, con un profundo respeto por los venezolanos, por el Made in Venezuela, cónchale, por lo que somos en esencia primero como seres humanos, lo que tenemos que aportarle después de esta experiencia al mundo. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes pueden ir a recorrer el mundo a dar charlas con la experiencia que tenemos los venezolanos en la reconstrucción de la democracia? Por lo que hemos vivido nosotros, años 2010, 2012, 2014, 2015, 2017. ¡Wow! O sea, ¿cuánto hemos vivido? ¿Cuántos caídos? ¿Ustedes saben qué va a pasar cuando salgan nuestros presos de esas mazmorras secuestrados? Lo que van a poder contar desde la perspectiva de la absoluta aberración de las violaciones de todos los procesos jurídicos, de las violaciones de todos sus derechos humanos, del contacto con sus familias. Eso es la verdad, por eso es que María Corina hoy tiene no solamente el Nobel, es que tiene la fuerza de la verdad, de una construcción, de una confianza de la mano de la gente. Y eso es muy poderoso.
Me Ma- parezco una cadena aquí no, que no no, no, suelto. no, nosotros estamos organizados todos, déjame decirte. Además, lo que dijiste fue profundamente hermoso, ¿no? Y lo más bonito en política Tan es bello. cuando el país cambia de conversación y eso es exactamente lo que estás haciendo, Maga. Tú sabes que en estos días Sí. decía yo, bueno, en uno de, no sé, uno de los espacios o en alguna conversación, yo hablaba del Ministerio del Tiempo, porque, Ujú. porque yo tengo tanta gente y hay tanta gente que te dice, yo puedo, no sé, donar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y yo Sí, digo, pues hay que crear un Ministerio del Tiempo para que se encargue de organizar a esa gente. Pero Débora, qué yo, bello. yo creo que hay que darle la manito a algunas personas que están por ahí pendientes. Y Magalí, no quiero abusar con ella, con su tiempo, sé que tiene un par de reuniones ahora. Entonces, aprovechemos a los que tienen las manos levantadas por ahí. Súper. Ok, sí, esta es la parte más emocionante porque te vamos a acercar a todos los que están participando en la sala. Y el primero que tenía, bueno, te voy a hacer, el primero que tiene la mano levantada es el señor José, que lleva uno de nuestros spaces de todos los días, Trinchera Digital, a las 8 de la noche. José, por favor, la pregunta para Magali. Gracias, Débora, Elizabeth, la desobediente. Qué maravillado estoy de escuchar a esta señora que me hace sentir que estamos en las manos correctas. Estamos con la gente que verdaderamente lo hemos dicho siempre en nuestros espacios. Nuestra querida María Corina ha escogido un equipo de trabajo maravilloso. Señora Meda, caramba, estoy, bueno, erizado de escucharte. Porque, sabes, obviamente no con tus palabras, sino con las nuestras en nuestros espacios, un poco más folclóricas, ¿no? Pero yo te he escuchado atentísimamente y pienso a veces, digo, bueno, ¿será que nos escuchan? ¿Será que ella nos escucha? Mm. Porque, óyeme, bueno, tenemos mucho tiempo abriendo estos espacios, horas de horas, días de días, y hablando precisamente, Magalí, de todos estos temas que tú nos has puesto en este momento y que nos has aclarado a todos los que estamos aquí, porque ese es el país que nosotros queremos y por el cual hemos estado aquí poniendo corazón, alma y sentimiento, y así lo hemos expresado. Hemos hecho análisis muy poderosos acá, con gente muy preparada, gente que verdaderamente quiere el país. Ahora fíjate bien, todo este proceso que nos ha llevado hasta aquí, tú lo has dicho, pero magistralmente, nosotros vamos obviamente hacia una descentralización y vamos hacia unas elecciones de todos los poderes y de todo, porque obviamente todo lo que está en el país es ilegítimo, porque fueron nombrados por secuestradores, y me perdonas que lo diga así, pero así los nombramos nosotros, por los secuestradores del país, gobernadores, alcaldes, concejales, asambleas legislativas, todo eso es ilegítimo porque devienen de una ilegitimidad de esta gente, ¿no? Por usurpar un poder, porque han dado un golpe de Estado al país. Ahora, Así es. es así. Entonces, fíjate bien, yo creo que lo más sano, y es lo que nos ha llevado hasta aquí, es que todos estos procesos que van a devenir en el futuro, muy pronto, porque como tú lo dices, hay que nombrar alcaldes o gobernadores, hay que hacer muchas cosas. Nos toca una tarea titánica, pero la vamos a lograr, porque el 90% del país así lo quiere. Queremos ir hacia ese país de primera, y creo que la clave está, fíjate tú, sencillito. Te expliqué todo esto para llegar a esto. Primarias en todos nuestros procesos, que creo que es la forma más sana y más justa de escoger a todos esos representantes. Entonces creo que estamos verdaderamente en un momento que tenemos que estar preparados para ese comienzo, porque hasta el final no es sacar a estos secuestradores, ese es el final de una etapa, pero nuestro final es poner en marcha nuestro país, es llevarlo a ese nivel donde tú nos has dicho
pero claramente cómo se van a hacer las cosas y es como nosotros queremos que se hagan las cosas. Es así lo que estamos nosotros apostando de verdad, porque el 90% del país nos va a ayudar y sé que vamos a poner entre todos, vamos a hacer que esa transición sea ordenada y en paz. Gracias, Mm, José. Gracias a ustedes. Gracias, José. Yo no sé si Magalí está Sí, está escuchándonos. escuchando. Perfectamente, Ok, perfectamente. bueno, le voy a dar la palabra a Melania, que estuvo en Oslo cubriendo toda Mm, haciendo toda la cobertura para nuestros canales y 20 Venezuela. Adelante, Melania, con la pregunta breve para ver si podemos abarcar a más amigos aquí. Sí, sí, claro que sí. Saludos, Magali. Hola. Mi pregunta es rápida. Hablaste de confianza bueno, aprovechando que hay muchísima gente escuchando, ¿no? Me gustaría escuchar de tu parte cómo se le pide confianza, ¿no? A una ciudadanía que ha sido traicionada tantas veces y que tantas veces cuestiona esta oposición. Obviamente yo tengo claro de que, como tú muy bien lo dijiste, nosotros ya no somos oposición, somos gobierno, pero me gustaría escucharlo de ti, ¿no? Cómo ese mensaje que el que te esté escuchando diga efectivamente, sí, la confianza, claro que está de este lado, porque obviamente nosotros somos diferentes, ¿no? Un Sí. abrazo. No, un abrazo a los dos, Melania y a José. Les agradezco mucho la pregunta y el comentario, José. Por supuesto que alineación absoluta porque ahí es donde nos estamos encontrando, ¿no? En la ruptura de los modelos tradicionales de los consensos. Y nosotros, si algún grupo es absolutamente amante del proceso de las primarias, somos nosotros y cuando se hacen bien, pues se hacen contadas como debe ser, sin sistemas corruptos que toman las decisiones por los demás. Pero fíjense, yo un poco para resumir lo que yo creo que es un poco lo que ve el país en María Corina y ve el país en este proceso, ¿no? La prioridad es la libertad. Todos estamos deseosos de que terminen de salir este modelo criminal, terrorista de Estado, que termine la presión necesaria para que simplemente salgan del territorio y podamos nosotros restaurar la democracia. La confianza está en eso, en y esta parte no lo he dicho y es una reflexión que vengo haciendo desde anoche y me voy a tomar el atrevimiento de hacerla aquí con ustedes hoy, ¿no? Yo creo que esto que pasó con María Corina, que fue profundamente angustioso, digamos, doloroso para ella, María Corina, además, quiero que sepan que este proceso de salir de ella fue complejo y está aporreada, o sea, María Corina no fue fácil, por decirlo de alguna manera. Y esto lo digo porque no es lo mismo decir que hacer, ¿no? No es lo mismo ofrecer que cumplir. Creo que parte precisamente de lo que ella ha venido diciendo y en compañía de nuestro presidente Edmundo González Urrutia, que ha estado al pie del cañón en Oslo en cada uno de los eventos, además absolutamente reconocido como el presidente legítimo de Venezuela y con mucha fuerza, ha demostrado con hechos y por eso se genera la confianza. Ella ha sido muy clara cuando ella hablaba con los niños por ejemplo, en los recorridos en Venezuela les decía, y yo no sé si ustedes se acuerdan, no les decía, les voy a traer juguetes en Navidad y su mamá va a tener plata para comprar lo que ustedes quieran. Les decía, van a ir todos los días a clase porque eso es lo único que va a garantizarles que ustedes puedan tener un futuro en libertad y puedan ser unos ciudadanos del mundo y podamos tener internet. O sea, es decir, la oferta es una oferta de compromiso, de darles lo mejor para que ellos puedan con esas herramientas hacer lo mejor en el futuro para ellos y para sus familias y puedan construir país. Creo que parte de lo que ha ofrecido María Corina con la palabra confianza es créanme en mí, porque yo estoy dispuesta a ir adelante y trabajar con ustedes. Hay una parte que me parece muy importante y no me gustaría dejar de mencionarla después de mencionar esto. O sea, ella al salir y arriesgar su vida le está diciendo al país que lo que viene ahora es complejo y todos los venezolanos necesitamos prepararnos para hacer lo que corresponde hacer. O sea, esto es un proceso de liberación de una nación muy compleja, muy mala, que ha estado dispuesta a acabar con la vida de mucha gente, como lo ha hecho, acabar con la familia, dividirnos, pero se requiere también
de una dignidad, de una valentía y de acción, ¿no? Entonces creo que este ejemplo que nos ha dado María Corina en las últimas horas es una demostración de lo que tenemos nosotros que ser capaces de hacer. Venezuela está arriesgando su vida dentro del territorio. Si bien hay una cotidianidad que la gente vive, porque la gente tiene que salir, comprar, ir al trabajo, y tú puedes percibir como, como si eso fuese una normalidad, pero Venezuela, si algo no tiene para nada, es normalidad, estabilidad, capacidad productiva. O sea, nadie puede conseguir un buen trabajo hoy en día en Venezuela, nadie puede tener un buen sueldo decente, nadie, si lo para en una alcabala, tú no te sientes seguro, nada de eso pasa. Nada de eso pasa. Tú no le puedes garantizar a tus hijos que los puedes meter en cursos especiales para que aprendan otro idioma o para que vayan a escuelas de baile. Nadie tiene la capacidad de eso. Y sí, hay burbujas, eso es normal, pero eso no es Venezuela. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver los venezolanos? Y ahí retomamos el tema de Venezuela, tierra de gracia, pero más en un fast track, pues una cosa muy rápida es que lo vas a sentir. A los venezolanos les digo, una vez que este sistema criminal caiga, y a ustedes sobre todo les digo, una vez que este sistema criminal caiga, Venezuela va a sentir el cambio, van a notar la diferencia, vamos a poder ver en cuestión de muy rápido la capacidad. Y con esto hago referencia a lo que acaban de ver el Nobel. La dirección del Nobel, su equipo está muy impactado porque dice qué capacidad de trabajo, qué capacidad de articulación y de solución de situaciones muy complejas. Entonces creo que aquí vamos a ver un gobierno diferente, un gobierno capaz, un gobierno efectivo, eficiente, armando equipos para poder que el venezolano muy rápidamente pueda sentir que las cosas cambiaron en Venezuela. Y tenemos que garantizar que un gobierno obviamente con plenas libertades y un gobierno de bienestar para los venezolanos. Ese es básicamente mi mensaje, porque yo creo que esto, por supuesto, es transversal a temas de salud, educación, nutrición, ayudas económicas, el tema de, obviamente, el sistema eléctrico que está colapsado, el agua que te llega a tu casa, el sistema de justicia que te garantiza que si te pasa algo, le hacen algo, tú tienes a dónde acudir, el tema, obviamente, interconectividad, tecnología, todo, banca. Tenemos que muy rápido ser capaces de que la gente perciba que ya las cosas están cambiando. ¿Que vamos a ofrecer que todo va a pasar en 3 meses? Por supuesto que no, eso no es posible, pero se va a sentir que la situación en Venezuela que estamos viendo desde hace más de 26 años va a cambiar y lo vas a poder ver tú mismo. Es un gobierno que va a trabajar con los sectores, no con las cúpulas. Eso es muy importante, que va ligado a la pregunta anterior. Un gobierno que va a tener las mejores relaciones con el sector privado y la construcción del sector público desde un ángulo completamente distinto, porque es un ángulo de capacidades y además pequeños, no un brazo que se chupa el dinero de la nación. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer juntos. Y bueno, y lo más importante, que al final nos cae a todos, es remover las trabas de todo, porque un gobierno profundamente corrupto lo único que hace es que te pone trabas para sacarte una cédula, trabas para sacarte un pasaporte, trabas para un permiso de viaje, trabas para que el niño entre al colegio, trabas que si esto es un gobierno, esa palabra la vamos a erradicar, la traba. Porque la traba no es otra cosa que un profundo nivel de corrupción o ineficiencia. Entonces tenemos que garantizar cero corrupción y eficiencia absoluta, de manera que esa palabra la borremos del mapa, porque ese es precisamente el peaje en lo que se ha convertido nuestro país. Bueno, Magali, antes, ¿cuántos minutos más tienes disponible para que la gente esté clarita? Porque creo que no, Die- no 10 todos van a poder minutos, hacer preguntas. 10 minutos, 10 Perfecto. minutos. Débora. ok, vamos rapidito con Rafa desde el canal que estamos transmitiendo. Rafa, tienes la palabra. Un saludo a todos tus oyentes. Hola, buenas noches. Bueno, es un honor. Yo tengo una pregunta muy sencilla. Buenas noches a todos, un saludo. Y es, Magali, producto de la operación Guacamaya, se ha creado todo un movimiento cultural, imágenes, videos, canciones. Ha sido una operación que se ha metido en el corazón de los venezolanos, porque representa el coraje que los mismos venezolanos ponen todos los días para luchar contra el régimen, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar es simplemente, ¿cómo te sientes tú cuando ves todo eso que ustedes han creado simplemente a punta de su valentía y de su coraje para salir de esa embajada? Buenas noches. Ay, qué linda pregunta, Rafa, y te la agradezco mucho porque
Tú sabes que a mí me gusta contar las cosas como son, ¿no? Y yo creo que la relación con las guacamayas y todo esto empezó bueno, porque fue mucho tiempo en la embajada encerrados y cuando la situación, el trabajo del 28 de julio terminó y que terminó además con ese éxito contundente del presidente y comenzó ese horror de la persecución contra el mundo y obviamente cerrarnos a nosotros todos los accesos a lo básico que era la luz y el agua, pues bueno, cada quien buscaba como su espacio digamos, de conexión con la serenidad, ¿no? Porque bueno, las comunicaciones se volvieron cada vez más imposibles y ahí fue donde comenzó como un proceso muy, digamos, muy cotidiano de ver cómo particularmente yo lograba que las guacamayas se acercaran, ¿no? Y fue mucho tiempo, yo pasé meses intentando que se acercaran hasta que simplemente un día llegaron y no se fueron más nunca y casi que se me metían en el cuarto. Era una cosa realmente impactante. Entonces, claro, todo eso comenzó bueno, el compartir las pocas comunicaciones que habían. Oye, llegaron hoy, entonces empezaron a llegar incluso otras aves, ¿no? Guacharacas, pero bueno, todo ese proceso al final nos convertimos todos en esa embajada, en que era parte de nuestra cotidianidad de la tarde, que era tener las guacamayas encaramadas encima, literalmente encima, en los hombros, en la cabeza. Pedro tenía la tumusa altísima de pelo, porque no se la había cortado durante mucho tiempo, y ahí se le paraban encima. Omar que trataba de caminar y hacer ejercicio lo mismo. Entonces para nosotros fue un elemento de resistencia, ¿saben? Un elemento de, de persistir, de sentir que toda la situación iba a cambiar. Entonces, ver que todo eso después se convirtiera en el elemento símbolo de la libertad de una nación, bueno, imagínate la belleza, sobre todo para mí que el elemento gráfico y el concepto del color está tan metido en mí. O sea, yo veo la vida a través de la estética, de la gráfica, de la imagen, del color, y todo lo llevo para allá, aunque esto sea política, todo lo llevo para allá. Yo soy una persona que cierro y abro los ojos y guardo imágenes y me acuerdo, o sea, guardo momentos, pero esos momentos están cargados de mucha simbología. Entonces creo que ver lo que pasó con las guacamayas y lo que significa para un país que no es otra cosa que una ventana de oportunidad que la revientas para salvar tu vida, pero que se convierte en un elemento de oportunidad para quebrar no solamente a un modelo totalitario, sino a una persona particularmente, porque hay uno de ellos que nos declaró literalmente la guerra. Entonces, simplemente abrir esa brecha para salir de ese horror de lo que significa pretender quitarle la vida a unos venezolanos por el sencillo hecho de no reconocer que fueron absolutamente derrotados en un proceso electoral y que están dispuestos hasta quitarle la vida a la gente para mantenerse en el poder. Tiene mucha simbología, Rafa, mucha simbología. Adelante, Criti, por favor, con tu pregunta. Hola, buenas noches. Magali, un fuerte abrazo. Encantado de que sea una ingeniera y una ingeniosa, o una ingeniero y una ingeniosa. Hablaste de verdad, hablaste de transparencia. Pudiésemos decir que esto no es populismo, sino que es una representación de la soberanía popular, que son cosas totalmente diferentes, en el entendido de que María Corina, y mencionaste algo de Súmate, siempre ha buscado la transparencia y por eso tenemos las actas que eh, representan o avalan que hubo una victoria de una proporción mayor al 70-30. Y Magali, con el tema de las guacamayas, recuerda que nosotros somos los de la guacamaya, los de los pericos somos. Sí, sí, totalmente. Mira, la verdad es que totalmente. Yo creo que los pueblos, si se equivocan eligiendo a sus líderes, tienen que ser capaces de rectificar y por eso la alternabilidad es tan importante, absolutamente. Entonces creo que precisamente cuando tú le das la confianza a la gente y te preparas, porque yo creo que ustedes ya lo saben hoy en día, pero antes era difícil que se viera, pero María Corina es una persona que primero trabaja 20 horas al día. Lo decía Claudia en una reunión el otro día. Es verdaderamente, ella lidera, por ejemplo, o sea, el ejemplo me refiero, su ejemplo lidera. Y lo puede decir cualquiera de nuestro equipo que esté aquí conectado. O sea, ella es una persona
que jamás te va a pedir que hagas algo que ya no esté dispuesta a hacer, y eso es muy importante. Y creo que nosotros también, yo creo que en mi caso particular, yo soy una obsesionada con terminar los proyectos. O sea, a mí me gusta ver el proyecto concluido. Y no importa que se trate de una comida o se trate de la libertad de la nación, mi perseverancia en todos estos años está vinculada a poderme sentar y ver esa foto de lo que significa haber logrado un país libre y poderle dejar a las futuras generaciones ese proceso en sus manos para que viendo lo que, porque además es muy bello que hay, toda esta generación de jóvenes está viendo esto en vivo en todos los rincones del país y los que están en el exilio. Entonces van viendo todo lo que ha costado, tienen que ser absolutamente garantes del cuidado de ese proceso de soberanía y de libertad para el futuro, ¿no? Y de formas también, porque se trata de las formas, ¿no? Yo creo que pasó de moda toda esa política tradicional de simplemente cero conexión con la gente, hipócrita, de cuotas, creo que pasó de moda. Incluso pasó de moda esa forma de que la política, mira, aquí está el libro, lo tienes que hacer así. Creo que nosotros estamos escribiendo los nuevos libros de la historia de cómo se ejerce la política. Y yo les digo, yo soy un vivo ejemplo de eso, porque yo no me considero una persona política. Por cierto, no tengo aspiraciones a ningún cargo. Lo digo aquí, no tengo aspiraciones a ningún cargo. Yo soy una ciudadana que entendió que tenemos que involucrarnos en la política para transformarla desde adentro, así como lo entendió María Corina en su momento y por eso se metió en la política. Entonces, yo creo que estamos escribiendo los nuevos libros, así como el discurso de María Corina y el discurso de Jorgen, son discursos que hay que estudiar de ahora, de aquí en adelante, porque reflejan no solamente el dolor de una sociedad, lo que somos como sociedad y cómo hemos ido reconstruyendo el futuro. O sea, no le tengamos miedo en pensar que nosotros sí estamos haciendo, así como llegó Apple y cambió la tecnología, así como los carros eléctricos, bueno, nosotros estamos llegando a cambiar la política no para Venezuela solamente, para el mundo. Y no estoy siendo exagerada. Nosotros estamos rediseñando el contacto con lo humano del ciudadano, la corresponsabilidad sobre que las cosas funcionen no es solamente de la política, sino es también del ciudadano y de la familia venezolana. Alguien decía en un programa que vi hoy, decía, ver a un niño rogándole a un político, por favor ayúdame, es porque ese niño tiene mucho tiempo viendo a sus familiares adultos llorar y sufrir. Creo que no hay nada más triste que haber llegado hasta ahí, pero también es una inmensa oportunidad de hacerlo bien. Y por eso creo que tenemos que meter este contenido, este programa dentro de los niños y llevarlo a lo más alto que es el rediseño y la reconstrucción del modelo político. Ok, entonces vamos a darle la última pregunta de la sala a José Vicente. Gracias. Magalí, por acá José Vicente García, del estado Táchira. Magalí, cuando yo estaba como concejal de San Cristóbal y me metieron preso, y quiero aprovechar para agradecerte, tú y María Corina fueron las primeras personas en levantar la voz por mi prisión, pero además también María Corina, y sé que contigo y con el resto del equipo coordinaron con el presidente Pastrana para mi salida del país. Ustedes salvaron mi vida, literalmente. Magalí, quiero agradecerles y mandarles un abrazo grandote. Y en este sentido, como expreso político, quiero hacerte una pregunta que para mí es urgente. ¿Cómo va a ser el mecanismo para abrir las cárceles y garantizar la liberación inmediata de todos nuestros presos políticos desde el primer día de transición? Gracias, Magalí, un abrazo. Qué belleza escucharte, José Vicente, y qué bonito saberte libre y bien, además, nada que agradecer, todo lo contrario, nosotros, o sea, somos hermanos de lucha y todo lo que se puede hacer para conseguir soluciones, que no es fácil desde la perspectiva, obviamente, internacional, porque, bueno, es muy complejo todo el tema de fronteras, pero me da mucha alegría saber que estás bien y que bueno, toda esa experiencia tan terrible que viviste la vas a poder aportar. Mira, yo soy tan obsesiva como tú en el tema de la liberación de los presos políticos. Aquí en este grupo estoy viendo a varias fajadas. Ahí está mi querida Mamá Liz, la veo por aquí conectada también. Y es un grupo muy bello, ¿saben? Que está trabajando
muy seriamente en ese proceso de la libertad de los presos políticos, porque nosotros lo que tenemos que garantizar es su resguardo de vida, ¿no? Y obviamente la memoria histórica tiene que quedar impecable y eso es una cosa que tenemos que garantizar, hacerla y hacerla bien. Aquí hay que resarcir además a los presos políticos que han perdido casi todo, o sea, lo han perdido todo, por no decir algo, y hay equipos trabajando. José Vicente, hay equipos trabajando para que una vez que se logre el quiebre, digamos, del sistema criminal, podamos proceder a un resguardo inmediato de todos esos presos políticos que están en muchas cárceles de Venezuela. Es una tarea muy compleja, pero tenemos que ser capaces de construirla rápido y hacerlo bien. Por supuesto, todo va a depender de cómo se dé ese proceso de transición. Yo no tengo la bola mágica, no tengo la respuesta para eso, pero bueno, como les digo, se está trabajando para que sea lo más rápido posible y lo menos dolorosa posible para el país. Bueno, creo que, amigos míos, creo que hemos llegado al momento de cierre, porque Magalí tiene otros compromisos y ha sido sumamente generosa con su tiempo. Le agradecemos, te queremos un montón, te agradecemos un montón y Magalí cuenta con nosotros para desarrollo, para barrer, para pensar. Hasta aquí está realmente comprometida, ama al país, respeta profundamente a María Corina y todos sus lineamientos y sus ideas y su camino, y vamos con ustedes y vamos juntos. Oye, Buenas noches a todos. no, más bien En nombre gracias, de- yo más bien, perdón. Dale, Maga, dale. No, más bien les quería agradecer enorme, perdonen porque me demoré mucho en estar acá, pero de verdad la agenda ha sido muy complicada. Estos son espacios maravillosos que permiten además después difundir y estar interconectados como la gente buena, pues nosotros la gente buena somos más, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que agarrar, miren, yo siempre se lo digo a Elizabeth, tiene una pluma que Dios la guarde porque nos pone muy nítido, digamos, la narrativa, sobre todo la historia. Ella es como la storytelling una aliada storytelling de todo este proceso que estamos viviendo. Y todos ustedes, de verdad se los agradezco, o sea, por favor, Débora, por supuesto, Carlota, Rafa, todos. Mil gracias porque es un trabajo que sé que hacen con amor, con mucho esfuerzo desde hace mucho tiempo y bueno, y esto se va a transformar en otra cosa. O sea, yo siempre creo que esto va a crecer y ya con la experiencia que tienen, una vez que Venezuela sea libre, esto brincará a otro nivel y bueno, podemos construir espacios de muchísima mayor amplitud a nivel nacional e internacional. Gracias por la invitación y bueno, y cuenten conmigo siempre. Mucha serenidad estos días, sé que no es fácil, estamos el previo de la Navidad, mucha reflexión y acompañamiento a las familias de nuestros presos políticos, no la están pasando bien, hay mucha angustia, miren, los mensajes que ha recibido María Corina de la cárcel son cada uno más bellos que otros. Es una cosa impresionante porque nosotros nos sentimos responsables de tener que darle fuerza, pero son ellos los que mandan fuerza de allá para acá. Están emocionados, están comprometidos, están expectantes, pero tenemos que atenderlos, tenemos que acompañar a las familias. Es muy doloroso, son los días además, aunque yo ni siquiera he sentido ni un ápice de Navidad, pero creo que son días de mucha reflexión, sobre todo los presos que tienen niños pequeños, es muy doloroso, y tenemos que apoyar y tenemos que ayudar en lo que podamos, ¿ok? Dios te bendiga, Magalí. Ay, Gracias de no, verdad abrazos por enormes. todo, por el costo personal que has asumido, además, que es valiosísimo, y bueno, por llevar esta gesta hasta donde la han llevado hombro a hombro con nuestros líderes, el presidente y con María Corina. Gracias mil. Un abrazo Deborita. para todos. Bueno, me despido con un saludo para ti, Maga, de parte de todos nuestros espacios, Trinchera Digital, Amplia Frecuencia, Venezuela Sin Censura, Guarimba en Resistencia, el canal de Rafa, Venezuela en Vivo, y los espacios de oración, y por supuesto de Venezuela Late. 1.000.000 de gracias, fue todo un honor tenerte hoy en casa. Gracias. Gracias a ustedes, el honor es mío. Buenas noches.